Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta masterclass prevista para hoy, titulada Corrupción y Transparencia Gubernamental, análisis actual, casos concretos y evolución en materia anticorrupción. Em, la masterclass, pues voy a presentarme primero y cuál va a ser el índice que vamos a seguir. Y cualquier duda que tengan, pues, o consulta que quieran hacer en el chat, ¿vale? Pueden ir dejándola, escribiéndola. Y yo al final de la sesión, ¿vale? La última parte, pues me dedicaré a, pues, contestarle cualquier cuestión que tenga relativa a esta masterclass. Entonces, dicho esto, pues me presento. Yo soy el doctor Javier Cifuentes, docente en el Instituto Europeo de Posgrado y doctor en Business Science, y especialista en este tema de investigación relacionado con la economía, la transparencia, el gobierno, temas anticorrupción, etcétera, aparte del desarrollo sostenible. Y en esta masterclass vamos a conocer, en primer lugar, cuáles son los principales índices de medición de la corrupción, qué indicadores son los más utilizados, cómo se construyen y qué países se encuentran en las mejores posiciones de estos rankings e indicadores. También vamos a analizar la evolución de estos indicadores de corrupción y transparencia. Vamos a reflexionar sobre la importancia de las políticas anticorrupción hoy en día, qué medidas más importantes se han estado poniendo en marcha para combatir la corrupción, y analizaremos también la situación y las medidas impuestas por los países mejores posicionados en los rankings. También vamos a ver varios casos concretos que han aparecido en los últimos años en materia de corrupción y debatiremos sobre ellos. Entonces, esta va a ser la agenda que vamos a llevar a cabo para la masterclass de hoy, esta sesión, y vamos a comenzar con una parte más introductoria del tema de la transparencia y y la corrupción. Ya sabéis que la transparencia y la lucha contra la corrupción están siendo temas muy actuales hoy en día, van muy ligados a una gobernanza fuerte y permiten que las instituciones públicas, los ayuntamientos, los gobiernos locales, los gobiernos autonómicos, los gobiernos regionales, los gobiernos a nivel nacional tengan una mayor credibilidad y se genere una mayor confianza en los ciudadanos. Entonces, los gobiernos están adoptando en todo el mundo muchas medidas con la idea de, pues, mejorar la transparencia, prevenir la corrupción y promover también todo el tema de la rendición de cuentas, sobre todo a raíz de los grandes escándalos de corrupción que han ido apareciendo a lo largo de los últimos años en muchos países, como lo haremos también de ellos. Ya saben que, pues, nosotros como ciudadanos pagamos siempre una serie de impuestos y queremos que esos impuestos, pues, se vean reflejados en mejoras para la sociedad, mejorar el bienestar social, construcción de carreteras, de infraestructuras, dotaciones mejores para la sanidad pública, para la educación, etcétera. Y evidentemente queremos que haya una transparencia en todos esos ingresos que recibe el gobierno por parte, pues, de los ciudadanos. Entonces, toda esta materia de transparencia y lucha anticorrupción, con la publicación de todos los datos en distintas páginas web, como veremos más adelante con el tema del gobierno abierto, etcétera, pues busca mejorar el tema de la transparencia en las instituciones públicas y acabar con la corrupción. La corrupción, pues, como tal, como definición, constituye un abuso sistemático del poder, ya sea público o privado, siempre en beneficio propio, vulnerando así, pues, la confianza depositada en esas personas que ejercen la autoridad. Y puede ser de muchas formas. Hay muchísimas formas de corrupción. Por ejemplo, una de ellas, el soborno. ¿Vale? Van a sobornar a este funcionario, a este empresario, a este diplomático, a este servidor público para obtener un beneficio, un beneficio particular. También, por ejemplo, el tema de tráfico de influencias,
malversación de fondos, todo esto son distintas formas de corrupción. Y puede ocurrir tanto en el sector público como en el sector privado y evidentemente puede afectar a cualquier persona física, a cualquier organización o a cualquier persona jurídica o sociedad en su conjunto. Y también podemos clasificar por lo general la corrupción en dos grandes tipos, gran corrupción y pequeña corrupción. ¿Vale? La pequeña corrupción involucra a pequeñas sumas de dinero y ocurre, por ejemplo, la interacción diaria entre los ciudadanos y los funcionarios, mientras que la gran corrupción implica unos actos de una mayor envergadura, donde intervienen grandes sumas de dinero y afectan a toda la formulación de políticas y a la gestión del Estado. Incluso involucra a grandes o altos funcionarios y representantes políticos y jefes de Estado. ¿Vale? Se suele distinguir a nivel teórico entre pequeña corrupción y gran corrupción. Evidentemente, ambos conceptos son igual de problemáticos. Entonces, la corrupción afecta a todas las naciones, independientemente de su desarrollo económico o del sistema político. Tiene consecuencias de tipo económico, de tipo social y de tipo cultural. Además, disminuye por lo general la recaudación tributaria, ¿vale? Como hemos estado diciendo, ¿vale? Nosotros los ciudadanos pagamos una serie de impuestos, queremos que esos impuestos se vean luego reflejados en una mejora del bienestar social en cuanto a pues, un aumento del gasto público en temas de, por ejemplo, sanidad o salud o educación. ¿Vale? ¿Qué ocurre si hay temas de corrupción? Que ese dinero realmente luego no se distribuye para estos temas de aumento del bienestar público, aumento de las mejoras en sanidad o en educación. También la corrupción siempre agrava la desigualdad de ingresos y desvía también recursos hacia sectores en los que hay siempre unos intereses particulares y también la corrupción suele distorsionar las operaciones y los incentivos económicos. ¿Vale? Suelen ser los principales problemas asociados al tema de la corrupción. Hay muchas formas de medir la corrupción, pero ¿qué ocurre? ¿Vale? Que la corrupción es un desafío muy complejo y que implica tener que evaluar todas estas prácticas ocultas y estas actividades ilegales que en muchas ocasiones no se registran de forma oficial ni se reportan. Es decir, es una práctica oculta que se va a realizar entre dos partes, va a haber una malversación de fondos, va a haber algún tipo de soborno, alguna actividad o práctica ilegal, pero muchas veces no se reporta o no hay un registro oficial, por lo que es un desafío muy complejo de medir el tema de la corrupción. Pero ¿qué ocurre hoy en día para evaluar la corrupción? Que se crearon una serie de indicadores y herramientas, ¿vale? Que pues, los gobiernos, las organizaciones internacionales, y distintas agencias utilizan para medir el nivel de corrupción y el impacto que ésta está teniendo en los distintos países. Entonces, estos índices se utilizan frecuentemente tanto pues, por investigadores, por empresarios, políticos, inversionistas, para ver cuál es el nivel de corrupción percibido o de un país concreto. Y ahora después vamos a ver cuáles son los principales indicadores que hay hoy en día y pues cómo se pueden construir y comparar. ¿Vale? Entonces, estos indicadores se han constituido en la principal herramienta para cuantificar cuál es el impacto real de la corrupción sobre distintas variables económicas y demostrar así los efectos negativos que tiene la corrupción. Pero como hemos dicho, oye, la corrupción es un desafío complejo porque es una práctica oculta, secreta, ilegal y que en muchas ocasiones es imposible obtener una medida precisa sobre esa extensión de la corrupción dentro de un país. Pero con estos indicadores que se han ido desarrollando, pues vamos a poder tener una aproximación lo más real y eficaz posible. ¿Vale? Hemos dicho que era muy difícil de medir el tema de la corrupción porque era una práctica social oculta, pero se pueden emplear para ello dos tipos de medidas. En primer lugar, unas medidas objetivas, ¿vale? Que buscan recopilar el número de denuncias de corrupción, por ejemplo, que hay sobre expedientes abiertos o el número de condenas, es decir, ¿vale? Vamos a ver para un país concreto, pues si han habido 700 denuncias de corrupción, 10.000 denuncias de corrupción,
cuáles han sido esos expedientes abiertos, el total de imputados o condenados por casos de corrupción, cuál es el número total de condenas, etcétera. Entonces, esto es una medida objetiva que en función de, pues, el número de condenas se puede también delimitar un poco los casos de corrupción. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones un caso de corrupción tarda años, años y años, incluso a veces 10 años, en resolverse. Y por tanto se crearon también una serie de indicadores basados en encuestas sobre percepciones y experiencias de corrupción, también que tienen una fiabilidad muy grande. Entonces vamos a ver cuáles son esas medidas, esos indicadores y el impacto, ¿vale?, que tienen en la sociedad. Entonces, formas de medir la corrupción. Vamos con el indicador más utilizado en la actualidad, ¿vale? Y el que nos va a permitir realizar una comparativa muy interesante entre cómo se encuentran los distintos países a nivel actual, ¿vale? El indicador más común que se utiliza para evaluar la corrupción es el índice de percepción de la corrupción, ¿vale? O también, pues, conocido por sus siglas IPC, o sí, pues lo comentamos en inglés, ¿vale? Que viene de ahí, es el Corruption Perception Index, CPI, ¿vale? Lo verán muchas veces como el CPI, que es un indicador anual que publica Transparency International y mide la percepción de la corrupción en el sector público en diferentes países. ¿Cómo se construye este indicador, ¿vale? Que es el más utilizado en la actualidad. Pues se basa en encuestas, tanto a expertos como a empresarios, que evalúan la posibilidad de que haya actos de corrupción dentro del sector público y dentro del gobierno. Es decir, personas especializadas en este tema, empresarios, expertos, evalúan la probabilidad de que haya actos de corrupción en función de, oye, pues la situación o casos que ya han estado dando en los últimos años dentro del país en el sector público o la tendencia que exista. El CPI, ¿vale? Utiliza siempre una escala de 0 a 100. Entonces, ¿qué significa 0? ¿Vale? Que ese país haya obtenido una puntuación de 0 sobre 100. Que hay una alta percepción de la corrupción. Es decir, se percibe un nivel muy alto de corrupción en dicho país. ¿Y qué significa que un país obtenga la puntuación de 100? ¿Vale? Pues que hay ausencia de corrupción. Es decir, sería que no hay ningún tipo absoluto de corrupción en ningún ámbito concreto, ¿vale? Dentro de la administración pública. Ningún ámbito concreto. Entonces, el CPI es muy interesante, el Corruption Perception Index, es uno de los indicadores más utilizados en la actualidad y, por tanto, ¿vale? Tenemos que saber que 0 significa que hay mucha corrupción y 100 que no hay ningún tipo de corrupción. ¿Vale? Este es el primer indicador. Entonces, el CPI, como hemos dicho, se basa en encuestas de expertos y entrevistas con empresarios de diversas organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Vale? ¿Cómo se obtienen esos datos o de qué provienen esos datos? De diversas instituciones, como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Foro Económico Mundial, etc. ¿Vale? Es decir, se obtienen de datos de instituciones de gran relevancia, aparte de esas encuestas de expertos y entrevistas con empresarios. También importante tener en cuenta dentro del CPI, del Corruption Perception Index. Este indicador, ¿vale?, no mide ningún caso de corrupción específico, que muchas veces preguntáis sobre, vale, pues esto para medir este caso de corrupción o estos casos que han habido recientemente. No, sino lo que se mide es cómo se percibe ese problema dentro de un país, ¿vale? Y también lo más interesante es que nos permite realizar diversas comparaciones a nivel internacional y evaluar el progreso o retroceso que ha tenido ese país en cuanto a la corrupción y transparencia. Es decir, pues un país ha podido pasar, por ejemplo, de una puntuación de 50 a una puntuación de 60 de un año para otro, mejorando así notablemente, pues, su posición en el indicador. Como hemos dicho, cuando más cercano a 100, mejor será la situación de la corrupción, ¿vale? Es decir, habrá más ausencia de corrupción en el país, ¿vale? Ahora vamos a ver también, según este indicador, cómo se encuentran, cuáles son los países mejor posicionados y cuáles son los peores posicionados, ¿vale?
Y vamos a verlo según el último dato disponible, que es el dato del año 2024, ¿vale? El CPI del año 2024 es el último que tenemos disponible. Ahora estamos en el año 2025 y, como hemos dicho, este indicador se evalúa por Transparency International una vez al año, de forma anual. Entonces vamos a ver los datos más recientes, ¿vale? Según el último informe del año 2024, ¿vale? Los países que lideran esta lista con la menor percepción de corrupción son los siguientes. Y a destacar, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Vamos a destacar una zona concreta, ¿vale? Que destaca por ser bastante pionera en temas de anticorrupción y gran desarrollo. Entonces, el país que tiene una mejor puntuación en este indicador es Dinamarca, con una puntuación de 90 sobre 100. Recordar que 100 es que había ausencia total de corrupción, es decir, no hay ningún tipo de corrupción, ninguna percepción en ningún ámbito del país, en ninguno. Es decir, entonces Dinamarca ha obtenido una puntuación de 90, siendo esto pues, una muy buena puntuación, ¿vale? Una muy buena, destacando que, oye, que el país danés pues, es un país pues, muy transparente, donde no suelen haber casos de corrupción. Le sigue Finlandia con una puntuación de 88, Singapur, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, ¿vale? Estos son los 6 países que obtienen una mejor puntuación en el índice de percepción de corrupción. Los países percibidos como menos corruptos, ¿vale? Entonces, ¿qué destacamos también aquí, ¿vale? A destacar que Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia son 4 países nórdicos de Europa, ¿vale? Que gozan también de, pues, un gran sistema económico, de un gran nivel, de un gran sistema educativo, y por lo general podemos concluir en parte que los países que gozan de esta situación de un crecimiento económico, de un PIB, de un buen sistema educativo, ¿vale? Que hay bastantes estudios también y trabajos que demuestran que aquellos países con un alto o con un buen desarrollo educativo que han podido formar a los alumnos, a los ciudadanos desde pequeños en materia de anticorrupción, ética y transparencia, pues se comportan luego de una forma más correcta y más ética. Entonces, estos países nórdicos destacan también por su buen sistema educativo. De ahí que podamos establecer una especie de correlación entre estos países con un mayor bienestar económico y un muy buen sistema educativo a raíz de los diversos estudios que se han hecho para medir pues, la eficiencia del nivel educativo y el desarrollo de los estudiantes en diversos países, pues puede ir correlacionado en parte también con la corrupción. Y por otro lado, los países, ¿vale? Que tienen un peor índice de percepción de corrupción, un peor CPI, suelen estar en situaciones de conflicto, tienen crisis políticas o tienen sistemas de gobiernos autoritarios. Entonces, ¿cuáles son los países que tienen una peor puntuación según el CPI? ¿Vale? Pues serían Sudán, Somalia, Venezuela y Siria, ¿vale? Países que se encuentran en una puntuación realmente baja, donde hay grandes niveles de corrupción, hay gobiernos autoritarios, hay crisis políticas y no hay una regulación, ¿vale? Entonces, el índice de percepción de la corrupción es uno de los más utilizados, hemos visto cómo se construye, en qué consiste y también nos permite realizar comparaciones a nivel internacional para determinar cuáles son los países mejor posicionados. Otro indicador, ¿vale? Es el índice de gobernanza, el Worldwide Governance Indicator, ¿vale? Por sus siglas WGI, que lo desarrolla el Banco Mundial y evalúa también varios aspectos relacionados con la gobernanza, siendo uno de los componentes clave que se miden el de la corrupción, ¿vale? Entonces, este indicador, el índice de gobernanza, el Worldwide Governance Indicator, mide la capacidad del gobierno para contener prácticas corruptas dentro del sector público. Y además utiliza 6 dimensiones clave de gobernanza, entre las que se encuentran la eficacia gubernamental, la estabilidad política o el Estado de Derecho, clasificando a los países en una escala de
-2,5 a +2,5. Y aquí, pues los que tienen una puntuación de -2,5 se refiere a que tienen un peor de desempeño en el tema de gobernanza y los de +2,5 un mejor desempeño. Y se basa también, ¿vale?, en encuestas y entrevistas con expertos que van a proporcionar datos sobre la percepción de la corrupción y cómo de efectivos son las instituciones gubernamentales en dichos países. Igual que hemos hecho con el Corruption Perception Index, vamos a hacer con el Worldwide Governance Indicator una comparativa para el último año disponible, ¿vale? Y vemos igual, ¿vale?, que los países mejor posicionados pues son países nórdicos como pues, Dinamarca. 2,5 es una situación gubernamental excepcional, pues Dinamarca tiene 2,38, Finlandia 2,22, Noruega 2,11, ¿vale? Y Nueva Zelanda y Singapur, que también se encontraban en el Corruption Perception Index como una de las principales potencias en temas anticorrupción, también destacan igual en el Worldwide Governance Indicator. Es decir, la gran mayoría de estos indicadores nos van a ofrecer resultados muy similares. Y los países peor seleccionados o posicionados, igual, pues Sudán, Siria, Somalia, Venezuela, ¿vale? Yemen, países que hoy tienen una inestabilidad política o que tienen algún tipo de gobierno autoritario o algún tipo de conflicto, ¿vale? Entonces, obtenemos situaciones bastante similares conclusiones bastante similares que respecto al indicador previo del CPI. Otro indicador interesante que tendremos que conocer es el de libertad económica o Economic Freedom Index, que lo publica de forma anual la Fundación Heritage y el Wall Street Journal, y evalúa la libertad económica que hay en los países, siendo uno de los componentes clave el respeto a la propiedad privada y la transparencia gubernamental, que está evidentemente pues, muy relacionado estrechamente con la corrupción, ¿vale? Los países se puntúan en una escala de 0 a 100 y pues, la corrupción se evalúa a partir de indicadores sobre la protección de los derechos de propiedad, temas de libertad del mercado y la transparencia gubernamental. Además, se basa en datos que provienen de fuentes como la CIA, el Banco Mundial y otras organizaciones de gran relevancia a nivel internacional. Igual, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los países mejor y peor posicionados en función de este indicador, el Economic Freedom Index, para el último año disponible, que es el 2024. Por ejemplo, en temas de derechos de propiedad, Finlandia tiene hasta un 100, la máxima puntuación. Noruega, Dinamarca, ¿vale? Países también que coincidían en los indicadores previos, como el Corruption Perception Index, en las posiciones top en esta materia relacionada con la transparencia y corrupción en el gobierno. Integridad del gobierno, igual, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Suecia. Es decir, vemos aquí como de las 5 mejores posiciones, 4 de ellos están eh, ocupadas por países nórdicos que tienen pues, un estilo bastante similar, organizativo y político, tanto político, económico como social. ¿Cuáles se encuentran peor? ¿Vale? Según los derechos de propiedad, Venezuela, Afganistán, Libia, África Central, igual también, según la integridad del gobierno, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, Venezuela, Yemen, Turkmenistán, ¿vale? Son países que obtienen una puntuación relativamente baja. Entonces, más o menos, todos los indicadores van en la misma línea, ¿vale? De los países que se encuentran en las mejores posiciones en un indicador, repiten en el resto. Por otro lado, tenemos también para medir la corrupción encuestas de percepción de la corrupción, ¿vale? Que son varias encuestas y estudios especializados que realizan investigaciones entre funcionarios públicos, ciudadanos, empresarios, que van a evaluar también pues, si hay corrupción o percepción de la corrupción en un sector concreto y en un país. Dentro de eso hay varias formas bastante interesantes, varias encuestas, como por ejemplo las del Global Corruption Barometer de Transparency International, que es una encuesta que va a medir la experiencia directa de los ciudadanos con la corrupción, ¿vale? Donde se van a recoger datos sobre el soborno, la percepción de los ciudadanos
sobre los niveles de corrupción y a partir de estas encuestas, ¿vale? Como las del Global Corruption Barometer, se van a sacar una serie de resultados o de conclusiones. Otra encuesta también muy utilizada para medir la corrupción es la encuesta de opinión pública, el World Value Survey, que al que no se centra solo en temas de corrupción, incluye preguntas sobre la percepción de la corrupción en el gobierno y también en las empresas y en los negocios. Otra forma de medir la corrupción. Vamos con el índice de competitividad global, ¿vale? Que está desarrollado por el Foro Económico Mundial y evalúa factores que van a impulsar siempre la competitividad de un país, como bien indica su nombre. Y dentro de estos indicadores clave, ¿vale? Que van a impulsar la competitividad, se encuentra el de la transparencia en el gobierno y la ausencia de corrupción, evaluándose esta ausencia de corrupción a través de encuestas a líderes empresariales que van a calificar la actividad del gobierno en función, pues, de si hay un entorno libre, transparente, etcétera. Y este índice, ¿vale? El de competitividad global, se basa también en más de 13.000 encuestas a ejecutivos en todo el mundo. El índice de libertad de prensa, otro también que nos puede proporcionar información sobre cómo se encuentra la corrupción a nivel internacional. Eso está publicado por Reporteros Sin Fronteras y evalúa la libertad de los medios de comunicación y la capacidad que tienen para hablar, investigar, analizar, informar sobre diversos temas de corrupción, que como bien saben, en algunos países incluso no hay libertad de prensa y no se permite, cuando alguien detecta algún tipo de caso de corrupción, informar a los ciudadanos, ¿vale? Y aunque pues, no mide directamente la corrupción, el índice de libertad de prensa va a reflejar cómo los medios informan sobre este tema. Y en países, pues como saben, con grandes niveles de corrupción, hay pues, gran censura o amenazas hacia pues, los periodistas o personas que informen de estos hechos. Entonces, se basa por lo general el índice de libertad de prensa en encuestas que se realizan a periodistas, expertos en medios de comunicación y organizaciones internacionales de derechos humanos. El índice de justicia penal, ¿vale? También nos va a proporcionar información sobre temas de corrupción y situación gubernamental a través de varios informes, como por ejemplo los del Instituto de Justicia Global. Van a medir el acceso a la justicia, la independencia del sistema judicial y la corrupción, y evalúa la capacidad del sistema judicial para impartir justicia de manera imparcial y transparente. Y se recoge datos de encuestas y evaluaciones de expertos sobre pues, el funcionamiento de los sistemas judiciales y la capacidad para tratar la corrupción en el país. Entonces, también nos ofrece información similar, ¿vale? Sobre materia de anticorrupción. Entonces, hemos visto diversas medidas e indicadores bastante interesantes. Vamos a resumir aquí algunos de ellos y pues ver mm, o recordar, ¿vale? Cuáles podemos utilizar, ¿vale? El más común siempre para analizar la corrupción y el más utilizado, porque nos da una comparativa internacional muy interesante y con una gran fiabilidad, es el índice de percepción de corrupción, porque se elabora a través de muchísimas encuestas a grandes expertos en este tema en más de 170 países. Podemos comparar todos estos países, ¿vale? Y, oye, nos va a dar la percepción que hay de la corrupción según empresarios, expertos y ciudadanos, siendo, como hemos visto, 0 un país muy corrupto y 100 ausencia de corrupción. El Barómetro Global de Corrupción ofrece información de 119 países a través de encuestas, ¿vale? Se analizan aspectos relativos a la corrupción y la visión que tiene la sociedad y varía en función de la pregunta. El índice de fuentes de soborno, encuestas a 3.000 ejecutivos en el mundo. Analiza el soborno a los funcionarios públicos, con actividades locales, comerciales en el extranjero. 0 indica que es una situación muy mala y 10 la mejor posición. El indicador global de gobernabilidad, información de 37 fuentes, de 32 organizaciones. Nos mide percepciones de calidad gobernativa, ¿vale? Donde se incluye la corrupción política. 0 indica que es bajo el indicador global de gobernabilidad y 100 que es alto.
Índice de Estado de Derecho, más de 100.000 encuestas en más de 113 países, ¿vale? Hogares y expertos, donde se incluye igual la percepción de corrupción en todos los poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, siendo cero, pues, una situación mala y uno buena. O el índice de competitividad también mide las opiniones de más de 13.000 personas de negocios en más de 148 países y habla sobre temas de ética de corrupción, desviación de fondos públicos, sobornos y uno es la peor puntuación y 7 la mejor. Todos estos indicadores, como hemos dicho que la corrupción es una práctica social oculta y es difícil de medir, nos van a proporcionar información lo más exhaustiva posible sobre la corrupción en cada uno de los países y nos va a permitir hacer comparativas. Todos estos indicadores, ¿vale? Como hemos visto, pues buscan medir niveles de corrupción según distintos enfoques, pero pues presenta algunas limitaciones asociadas pues, con el posible seco que puede haber en opiniones de los expertos, alguna muestra que puede ser no representativa, a veces que solo se considera la corrupción pública porque es de la que más se ve, más se habla y no la corrupción privada. Entonces, las medidas de corrupción pues tienen que ser siempre mejoradas, pero son herramientas muy útiles que funcionan pues, como referencia para cuantificar el nivel de corrupción y nos van a ayudar a pues, formular políticas anticorrupción o medidas para mejorar las políticas a nivel gubernamental para que haya una mayor transparencia en las instituciones, como veremos al final de la masterclass. Pues estas son las principales formas de medir la corrupción, pero como saben, ha habido muchos casos de corrupción recientemente, en los últimos años. Vamos a hablar de algunos de los más destacados, como por ejemplo los casos Odebrecht y la operación Lava Jato, que se han convertido en unos grandes referentes de corrupción política y empresarial dentro de América Latina. Vamos con el primero, el caso Odebrecht, donde se vio involucrada la constructora brasileña Odebrecht S.A. y había un pago sistemático aquí de sobornos a políticos, funcionarios para obtener infraestructuras en distintos países. Pues, corrupción afectó a más de 10 países, incluyendo a Perú, Colombia, México, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Brasil, y se estima que la empresa pagó más de 788 millones de dólares en sobornos en esos 15 años, de 2001 a 2016. ¿Qué consecuencias tuvo el caso Odebrecht? Pues procesamiento y cancelamiento de expresidentes, como por ejemplo Ollanta Humala en Perú, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa investigado en Ecuador, ¿vale? Y pues pérdida de legitimidad de partidos políticos, incluso quiebras y crisis de confianza dentro del sector de construcción e infraestructura. En la operación Lava Jato, esto pues el inicio fue en 2014 en Brasil, en Curitiba, y como investigación sobre un lavado de dinero en estaciones de servicio, porque lavajado significa lavadero de autos. Se descubrió que había una red de sobornos de la petrolera Petrobras en conveniencia con varias constructoras, donde se incluía también Odebrecht, que hemos hablado anteriormente. ¿Y cuál era el modus operandi en esta red de corrupción? Pues las empresas inflaban contratos con Petrobras y parte de esos fondos se devolvía en forma de sobornos a políticos y partidos. Entonces, ¿qué alcance tuvo esto? Pues implicó a altos cargos del Partido de los Trabajadores y de la oposición y, pues, factor clave fue la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento, pues, de Lula da Silva, posteriormente anulado por irregularidades procesales. Pero bueno, aquí, pues, comentamos varios casos de corrupción que ha habido recientemente y que vamos a ver a nivel internacional. Papeles de Panamá, otro gran escándalo internacional, ¿vale? Que muchas veces se pone en paralelo con los casos de Odebrecht y Lava Jato para entender pues, cómo operan estas tramas a nivel empresarial, financiero, económico y político. Pues tuvo lugar en 2016 con la filtración masiva del bufete panameño Fonseca, que estaba especializado en crear sociedades offshore. ¿Cómo se filtró? Pues a través de un periódico alemán, ¿vale? Y se compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Expuso a 214.000 entidades offshore en más de 200 países y territorios. ¿Cómo fue el modus operandi de los papeles de Panamá? Pues se usaron paraísos fiscales en Panamá, Seychelles y las Virgen Británicas con la idea de evadir impuestos y ocultar grandes fortunas, produciéndose así pues, un lavado de dinero.
¿Y quién estuvo implicado? Pues muchos políticos, muchos empresarios, incluso deportistas, gente de alto standing, jefes de Estado, políticos, fueron afectados por los papeles de Panamá. Tuvo consecuencias tanto a nivel político, judicial y global. A nivel político, por ejemplo, renuncia a líderes políticos como Sigmundur Gudlaugsson, que era primer ministro de Islandia, escándalos mediáticos también que afectaron a la imagen de presidentes y mandatarios dentro de América Latina, apertura de investigaciones sobre la evasión fiscal y corrupción, una revisión del papel de los bufetes de abogados para crear el futuro offshore y había también una mayor presión internacional para regular todos estos paraísos fiscales que hay hoy en día. También a raíz de eso hubo un gran avance también en normativas de transparencia financiera, como por ejemplo el intercambio automático de información fiscal. Otro caso concreto de corrupción, ¿vale? Fue el Qatar Gate, que es un caso de corrupción en la Unión Europea, ¿vale? Que pues, tuvo una gran magnitud política. Estalló más recientemente, a finales del año 2022, en el Parlamento Europeo. ¿Y cómo fue el modus operandi del Qatar Gate? Pues había varios sobornos y favores por parte de Qatar, ¿vale? Incluso algunas investigaciones también decían que de otros países, a eurodiputados y asistentes parlamentarios para influir también así en las decisiones políticas y mejorar la imagen internacional de sus países. ¿Cuáles fueron los principales implicados del Qatar Gate? ¿Vale? Por ejemplo, Eva Kaili, que fue la vicepresidenta del Parlamento Europeo en ese momento, Pier Antonio Panzeri, que es eurodiputado italiano y que fue considerado uno de los grandes organizadores de la trama, o Francesco Giorgi, que fue asesor parlamentario y era pareja de Eva Kaili. Entonces, la policía belga encontró maletas con miles y miles y cientos de miles de euros en efectivo en domicilios de los investigados y en hoteles, y se sospechaba que buscaban pues, influir en debates y resoluciones sobre los derechos humanos, facilitar grandes acuerdos económicos y temas de visados con Qatar y mejorar la reputación internacional que tenían pues, estos países. ¿Qué consecuencias tuvo el Qatargate? Pues muchas, tanto a nivel político como a nivel judicial y a nivel institucional. Políticas. Oye, Eva Kaili destituida como vicepresidenta del Parlamento. Dañó la credibilidad de las instituciones europeas. Generó también pues, grandes demandas de mayores controles sobre la transparencia. A niveles judiciales, hubieron varias detenciones en diversos países europeos. Hubo una concesión parcial de Bancheri, que llegó a firmar un acuerdo con la justicia belga. A nivel institucional, también un gran debate para reforzar los mecanismos de transparencia en el Parlamento Europeo y revisar las relaciones pues, con Qatar y otros países que estaban siendo acusados de llevar a cabo prácticas ocultas y corruptas. Entonces, el Qatargate pues, fue un gran caso de corrupción también. Entonces, como hemos visto, el de Odebrecht y Lava Jato pues, tuvieron consecuencias empresariales y políticas en América Latina vinculadas a contratos de infraestructura. Los papeles de Panamá tuvieron pues, un ocultamiento global de fortunas a través de paraísos fiscales y, por ejemplo, el Qatargate, sobornos directos para instituir o influir en política internacional dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿qué medidas se están llevando a cabo para influir o controlar todo el tema de la corrupción y mejorar la transparencia? ¿Vale? Hemos visto pues, principales indicadores para medir la corrupción, algunos de los principales casos recientes que han estallado, y ahora vamos a centrarnos en esta parte final de la masterclass en cómo podemos combatir la corrupción. Pues una de las formas más interesantes es con el gobierno abierto, que promueve la transparencia, participación ciudadana, ¿vale? Y que busca que los ciudadanos tengan acceso a información relevante y se puedan involucrar en todas las políticas activas del gobierno. Para ello, tienen que publicarse siempre de manera proactiva datos relevantes, datos abiertos, es decir, presupuestos, contratos, informes, que deben ser totalmente accesibles a los ciudadanos y cualquier pues, tipo de persona, periodistas, organizaciones, y así, oye, con esa publicación, en el caso de que haya algo erróneo, pues pueden detectar posibles irregularidades. Igual con el gobierno abierto, pues se permite una mayor participación ciudadana digital para que
los ciudadanos puedan realizar sugerencias, denuncias, participar en elaborar políticas públicas, etcétera, habiendo así un mayor control social por parte de los ciudadanos sobre las instituciones gubernamentales. Entonces, como hemos visto, todo este tema de los datos abiertos conlleva pues, un mayor uso de las tecnologías y el desarrollo del gobierno electrónico en el sector público, que se refiere a la utilización de las tecnologías para mejorar la gestión gubernamental, fomentando así una mayor innovación, un mayor control y una reducción de la corrupción, porque así los ciudadanos pueden acceder de forma sencilla, rápida, accesible a toda esa información pública, revisar contratos y detectar cualquier tipo de irregularidad. Entonces, ¿cómo contribuye el gobierno electrónico a la transparencia? Porque hay mayor acceso abierto a la información, portales donde consultar los presupuestos, los contratos, los sueldos de los funcionarios públicos, las licitaciones, hay una mayor trazabilidad digital, ¿vale? Pues se queda todo registrado de forma electrónica, por tanto, al no estar en papel es más difícil ocultar irregularidades. Se simplifican en muchas ocasiones trámites, ¿vale? Y pues toda esta regulación pues ayuda a que haya pues portales open data, todo quede pues, registrado, sea más sencillo con esta participación ciudadana. ¿Cómo se puede reducir la corrupción? ¿Vale? Pues con la automatización de procesos, las compras públicas electrónicas, que hayan subastas y licitaciones en línea transparentes, que hayan alertas tempranas que detecten anomalías, a un precio inflado, a un contratista muy repetido, a un retraso sospechoso y que los pagos sean digitales y que no sean efectivos en sobres para que todo esté totalmente controlado y regulado. Entonces, el gobierno electrónico se ha implantado en muchísimos países, en algunos está totalmente desarrollado para mejorar pues, la transparencia y la accesibilidad. Entonces, vamos a destacar lo que hizo un país, ¿vale? Que también se encuentra entre las mejores posiciones en los rankings a nivel internacional, que fue Estonia, que fue el pionero en desarrollar el gobierno electrónico, ¿vale? Y desarrolló un sistema llamado X-Road, donde los ciudadanos acceden digitalmente a casi todos los servicios públicos y eso que generó unos mayores índices de confianza y unos menores niveles de corrupción. Entonces, desarrolló la identificación electrónica para firmar todos los documentos electrónicamente, realizar todos los trámites administrativos por parte de los ciudadanos en línea. Desarrolló el tema del e-residency, ¿vale? Donde se podía obtener una identidad digital estonia y facilitaba la creación y gestión de empresas en Estonia sin que estar fiscalmente en el país y quedaba todo registrado de forma electrónica. Fue uno de los primeros países en implementar también el voto electrónico en línea para votar de forma segura y había un control exhaustivo en temas de tecnología digital en el sector público. Entonces, una de las formas de combatir también la corrupción y fomentar la transparencia, como hemos dicho, es con el gobierno electrónico. Otra forma, la rendición de cuentas, es decir, el proceso mediante el cual los organismos y funcionarios del gobierno, etcétera, deben de informar de todos los actos y decisiones que se llevan a cabo a nivel público, para asegurar así la transparencia, la eficiencia en el gasto público y los principios éticos en gestión pública. ¿Y esto qué implica? Que actores públicos, ¿vale? Gobernantes, funcionarios, etcétera, pues van a ser responsables a tener que explicar o justificar cada uno de los actos de cada una de las acciones que llevan a cabo. Y así, pues, se fundamenta el derecho de los ciudadanos a exigir a sus representantes la justificación de cada una de las decisiones. ¿Cuáles son los elementos claves para una buena rendición de cuentas? La responsabilidad, que los funcionarios públicos y políticos sean responsables de las decisiones que toman, el tema de las auditorías, que hay auditorías también públicas que aseguren que los recursos se utilicen de una forma adecuada y que se miden de forma objetiva, o el tema de los mecanismos de corrupción, de corrección, que si se detectan irregularidades, haya mecanismos de sanción para corregir esas prácticas y que haya una serie de repercusiones, siempre a las personas que han actuado de forma irregular. Para ello, ¿qué mecanismos deben aparecer en el sector público para combatir la corrupción? Informes de auditorías, ¿vale? Que deben ser evaluados pues, por auditorías internas estos informes y auditorías externas,
el tema de los presupuestos públicos y la rendición de cuentas sobre ese ejercicio presupuestario y los recursos, las auditorías e informes sobre ese uso de recursos públicos, auditorías del Tribunal de Cuentas, el acceso a información pública para que todos los ciudadanos puedan acceder a cualquier tipo de gestión y consultarla y denunciar si ven algún tipo de irregularidad, organismos también de controles autónomos, ¿vale? Con independencia funcional y autonomía financiera, que actúen sin ningún tipo de interferencia política, o mecanismos pues, de denuncias y quejas, ¿vale? Donde se puedan denunciar irregularidades o malas prácticas en la administración pública. Igual, bueno, la participación en toma de decisiones. Muchas veces se hacen consejos consultivos donde los propios ciudadanos pues, pueden participar en el proceso de elaboración de políticas públicas o se tiene en cuenta su opinión. Entonces, dentro de la rendición de cuentas hay dos aspectos claves que son la responsabilidad social y política, ¿vale? Un entorno de responsabilidad por parte de los funcionarios para mejorar la eficiencia y los resultados de políticas públicas y una retroalimentación para la mejora, es decir, pues debe servir esta retroalimentación para ajustar las políticas y estrategias gubernamentales, mejorando así las acciones que lleve a cabo el Estado en materia de gobernabilidad. Pues la transparencia es clave y esencial, que haya leyes de acceso a la información, que hayan portales de transparencia, muy importante esto, portales de transparencia online, donde se publique información sobre el uso del presupuesto, la ejecución de programas y proyectos y temas relevantes, y que se lleven a cabo auditorías de forma constante, donde se expliquen las decisiones que se están llevando a cabo y las acciones que se van a poner en marcha y que puedan ser consultadas por cualquier ciudadano. Hay que llevar para ello una buena gestión pública, con una planificación estratégica y un plan de acción claro, con una meta específica y un plan definido, una eficiencia y efectividad en las acciones que se van a llevar a cabo y siempre, ¿vale? Tratando con ética y responsabilidad esos recursos públicos de los que se disponen y que se supone que se van a destinar a las prioridades sociales de los ciudadanos y que no van a ser desviados para ningún tipo de interés propio. Entonces, por ejemplo, los países mejores posicionados en los indicadores de corrupción, ¿vale? Como he estado viendo al principio, varios indicadores. ¿Qué medidas o por qué destacan? Pues destacan por lo general por tener instituciones muy fuertes y transparentes. Por ejemplo, Dinamarca y Finlandia cuentan con unos sistemas judiciales muy sólidos y donde no hay ningún tipo de interferencia política, por gobiernos abiertos y de acceso a la información. Suecia, desde el siglo 18 contaba ya con una ley pionera de acceso a la información pública, la regulación estricta del financiamiento político. Por ejemplo, Alemania exige reportes muy detallados de las donaciones a partidos, la ética a nivel político y el servicio público. Noruega, por ejemplo, combina la meritocracia con sanciones ejemplares por cualquier caso de corrupción, los sistemas de contratación pública transparentes. Nueva Zelanda cuenta con portales en línea para que cualquier ciudadano pueda ver el proceso de contratación. También el tema de libertad de prensa o de protección. Finlandia y Países Bajos protegen legalmente cualquier tipo de denunciante. Y la educación cívica, la cultura de integridad, que es muy importante, un gran sistema educativo donde se fomente la educación cívica a los jóvenes para que el día de mañana, pues, denuncien cualquier tipo de corrupción y siempre realicen prácticas lo más transparentes posibles. Entonces llegamos ya pues al final de esta masterclass, ¿vale? Ahora estos 10 minutitos que nos quedan, pues en leer cualquier cuestión que hayan dejado por el chat, yo sé, pues con mucho gusto se la resolveré o le daré mi opinión. Como hemos visto, la transparencia y la lucha contra la corrupción son procesos que requieren una gran combinación de políticas públicas, herramientas tecnológicas, participación ciudadana y colaboración internacional. Y medir, pues, la corrupción es un desafío complejo porque es una práctica social oculta y a medir muchas veces no se reportan esos casos o los registran de forma oficial. Pero para ello hay varios indicadores que nos permiten realizar una comparación muy efectiva a nivel internacional, ¿vale? Como por ejemplo el IPC, el CPI, Índice de Percepción de Corrupción, o el Índice de Gobernanza, que son dos de los indicadores más utilizados y que tienen una mayor validez a nivel internacional.
y por tanto hay que aplicar todas estas medidas públicas, como hemos visto en la última parte de esta masterclass, y concienciar a la sociedad en materia anticorrupción. ¿Vale? Pues hasta aquí el final de la masterclass, ¿vale? Abrimos el debate, ¿vale? Pues voy aquí en el chat a ver lo que me habéis o cualquier duda que me comentéis, si es el momento, si alguno tiene, ¿vale? Sí, vale, aquí por ejemplo Edgar veo, bueno, saludos a todos, veo aquí que venís de muchas zonas de Colombia, Ecuador, de Florida, veo muchísimos, ¿vale? El tema de la presentación, no os preocupéis, ¿vale? Porque yo se la voy a compartir a los compañeros de soporte de IE, ¿vale? Aquí en la red Suma, y ellos os la harán llegar a vosotros, la presentación, así que no, sin ningún tipo de problema, ¿vale? El tema de la presentación la tendréis en breve, yo se la compartiré ahora cuando terminemos y os la harán llegar ellos, ¿vale? Nada, sí, la presentación todo lo tendréis. La grabación de la masterclass también, ¿vale? La tendréis. Aquí estoy viendo a todos. Nada, saludos de Machu Picchu, Perú, pues encantado, desde Ecuador. La presentación y grabación la van a tener, perfecto. Me alegro aquí, nos dice muy importante el tema. Sí, el tema es de mucha actualidad y es algo eh, pues muy a la orden del día, ¿no? Nos dice aquí Miguel Ángel también, ¿qué políticas anticorrupción ha establecido la OCDE para los países afiliados? ¿Vale? Pues políticas anticorrupción, ¿vale? Cada país, por lo general, ha ido aplicando las suyas propias, ¿no? Sí es verdad que pues, desde la Unión Europea a nivel internacional se han decretado unas serie de políticas también concretas interesantes, ¿no? Pero desde la OCDE ha habido muchas series de leyes anticorrupción, por ejemplo, como pues, recomendaciones de la OCDE sobre temas de integridad pública, recomendaciones sobre la contratación pública, cómo se debe hacer o cuáles son las conductas que debe haber dentro pues, de un país para las transacciones internacionales. Tema también la OCDE hablaba mucho de los datos abiertos y del gobierno abierto, como hemos estado comentando. Entonces son temas pues bastante interesantes que han ido dando una serie de recomendaciones en toda esta materia a todos los países adscritos a la OCDE. ¿Vale? Nos dice Victoria, veo que es importante la educación previa para evitar la corrupción. Sí, ¿vale? Evidentemente, hay varios estudios también que determinan un poco esta correlación, entre otras muchas cosas, de muchos factores que hemos visto, también el tema de una buena educación previa y un buen sistema educativo, ¿vale? Suele tener luego consecuencias positivas en que haya una mayor transparencia eh, a nivel global, ¿vale? Nada, Alexander nos dice excelente masterclass, me alegro de que nos haya resultado interesante. Es un tema muy, muy, muy abierto y muy extenso, en el cual nosotros nos adaptamos aquí a una hora, pero podríamos desarrollarlo muchísimo. Podríamos estar hablando de esto. Yo he intentado resumir todos los conceptos para verlos pues todos y que tengáis una visión global de cada uno de ellos, pero podríamos hacer un debate de cada uno de estos conceptos de forma súper extensa. Es muy, un tema pues, muy actual, muy complejo también y que es muy interesante hablar de él. Nos dice Ángel aquí, excelente ponencia, Javier, muy útil. Desgraciadamente, cuando el Estado no tiene voluntad real, no funcionan los sistemas expuestos. Gracias, Ariel, por la invitación. Saludos de México. Evidentemente, esto, si el Estado no tiene voluntad, es algo que no se puede combatir, ¿no? Pero bueno, hoy en día sí que está habiendo una mayor regulación y una mayor presión por parte de los ciudadanos y por eso están evolucionando cada vez más toda esta materia a nivel de anticorrupción. Pues nada, gracias aquí a todos. Nos dice Jenny, muy interesante el tema. César, Juliana, Giovanni, Rosemary, Estefanía, ¿vale? Que pues muchas gracias por los aportes, ¿vale? Y veo aquí una última pregunta. Nos dice Johan David, ¿en qué índice beneficia tanto positivamente como negativamente el avance tecnológico
en relación con la corrupción, ¿vale? Pues el tema del avance tecnológico, evidentemente, beneficia de forma muy positiva el tema de la corrupción, ¿vale? Sí que pues, podrá haber algún tipo de investigación que diga que puede ayudar también a realizar alguna práctica oculta o irregular el tema de la tecnología, pero por lo general todos los avances tecnológicos que se han desarrollado en los últimos años han permitido la aplicación o el desarrollo del gobierno electrónico, el e-government, que está ayudando a que todo quede registrado y pueda ser consultado por cualquier ciudadano, todas las transacciones se hagan a través de una plataforma y quede todo más regulado. Entonces está siendo pues mucho más eficaz este avance tecnológico, ¿vale? Así que nada, noticia también, Carlos, pues gracias por la clase, Carla también, gracias por el tema. Nos habla mucho también de la relación con la transparencia, nos comparte una preocupación sobre, por ejemplo, en Ecuador, la preocupación sobre la publicación de sueldos de los funcionarios y nos plantea también un interrogante de, oye, ¿cómo se puede abordar este tema de manera que se preserve el principio de transparencia sin poner en riesgo a los funcionarios? Es verdad que aquí pues, se hace muchas veces esta publicación para asegurar que no hay ningún tipo de corrupción, ¿no? De malversación de fondos, pero sí, evidentemente, este tema que comentas, Carla, también podría ser un tema de debate muy amplio, ¿no? Y nada, nos dice Leonardo, muchas gracias por la información. Y Carlos, si vamos a tener acceso a la grabación y la presentación, sí. ¿Vale? Van a tener acceso a la grabación y a la presentación, ¿vale? Tanto a la presentación que yo he elaborado como a la grabación completa. ¿Vale? Yo la voy a proporcionar la presentación a los compañeros de la Resuma, del IEP, y se la harán llegar en los próximos días a ustedes. Igual la grabación la van a poder consultar todas las veces que quieran y yo pues espero que le hayas resultado de mucha utilidad este tema que es muy actual y muy interesante, que puede dar en futuras masterclass para profundizar más en algún aspecto concreto, ¿vale? Y pues sí, nos dice, por ejemplo, Luz también, pese a estas herramientas, pues se siguen viviendo actos de corrupción, evidentemente, pero está haciendo y está demostrado que cada vez pues los casos por lo general vayan disminuyendo. También es cierto que hay un mayor control y por eso ahora se detectan muchos más casos en los últimos años, porque a lo mejor hace 40 años no había ningún tipo de control, ¿vale? Así que, nada, ¿no? Ya saben, pues la presentación la van a tener pues en breve cuando se lo compartan los compañeros, ¿vale? Hemos llegado ya pues a la, al final de la sesión de esta hora. Espero que le haya sido de utilidad. Ha sido un placer y pues nos vemos en próximas sesiones, en próximas masterclass. Un placer estar con ustedes.